Entonces, vamos a ver ahora la función metalingüística. Ya les había explicado las anteriores funciones. La función metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. Lo que hacemos normalmente en el área del lenguaje. Cumplimos una función metalingüística porque estamos estudiando, estamos hablando acerca de nuestra propia lengua, nuestra forma de comunicar. ¿Ya? Estamos hablando, estamos explicando el código de nuestra lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Esta función del lenguaje se usa frecuentemente tanto en el nivel oral como escrito cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. En este momento lo que estoy haciendo en el nivel oral, estoy explicándoles cómo funciona o qué connotaciones tiene, qué objetivos tiene el lenguaje. Como también en forma escrita, tenemos muchos textos del lenguaje que podemos ver estas temáticas, también podemos ver esta teoría. Entonces, esa cumple la función metalingüística. Es utilizado para pedir aclaraciones, dudas o cuando aprendemos. Ejemplos. ¿Qué quiere decir comunicación? Estoy haciendo una pregunta sobre lo mismo que estoy hablando en este momento. ¿Dijiste casa o casa? Aquí ya queremos diferenciar dos palabras, cómo se escriben, cómo se pronuncia, qué significado tiene. Otro ejemplo, deletrea otorrinolaringólogo. Estoy haciendo que se pueda practicar el deletreo, ¿no? Esa es la función metalingüística. Tenemos también como último la función poética. El mensaje se relaciona con el sentir del autor. Aquí implican los sentimientos, ¿no? El autor de un poema o una poesía. Interesa más a la intencionalidad de las palabras que comunica. Se destacan los sonidos y rimas. Un texto poético no se somete a cambios. Ejemplo, aquí hay una estrofa o un poema, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Entonces aquí vemos que el sentimiento de alguien, en este caso del autor, está expresando su emoción hacia otra persona, su emoción y su sentimiento hacia otra persona. Entonces, en la función poética, el mensaje se relaciona con el sentir del autor. No solamente se utiliza en poesías, también esta función poética puede utilizarse en cuentos, novelas, en algunos cartas de amor que nosotros como personas podemos enviar. Entonces utilizamos la función poética del lenguaje. Después tenemos, para continuar con el tema, después de haber hecho esos mapas conceptuales, tenemos el vocabulario. Un vocabulario donde nos hace referencia a la diferencia, que tenemos entre lenguaje, lengua y haber. ¿Ya? Esto es lo que tienen que escribir también en su deber. Después de eso tenemos la valoración, las actividades de valoración. En estas actividades de valoración tenemos la reflexión y la escritura. En las preguntas de reflexión tenemos 4. Las preguntas son, a cada una se le tiene que responder qué función cumple el lenguaje en la vida diaria. Estas preguntas ya son en base a lo estudiado en el tema, ya a la explicación que se les ha dado. ¿Para qué sirven las funciones del lenguaje en nuestra comunicación? ¿Cuál es la función que habla del propio lenguaje? Hace un momento les expliqué cuál es. ¿Cuáles son las ventajas de uso de las funciones del lenguaje? Entonces, esto tenemos que responder en base a la teoría que hemos avanzado. Continuando, también tenemos algunas oraciones o enunciados, donde dice que tenemos que
escribir aquí en estas líneas, escribir a qué función predomina en este enunciado u oración. Mírame a los ojos. ¿Qué función estará cumpliendo? Aquí puedo colocar qué función predomina. Hola, sí, sí. También, ¿qué función está cumpliendo ahí? Recuerden que hay 6 tipos de funciones. Y de las que les he explicado, ¿no? Y que les he explicado también algunos ejemplos. Y a cada una de estas oraciones, escribir qué función predomina aquí en estas líneas. ¿Ya? Y por último tenemos, para finalizar el tema, la producción. ¿Qué vamos a realizar? Realizamos recortes de revistas, periódicos y libros viejos, diálogos, textos literarios, propaganda, textos científicos, chistes, etc. Todo eso vamos a buscar en revistas, periódicos o libros viejos. ¿Eso para qué? Para agruparlo y pegarlo en las hojas de archivador según su sentido y hagamos una especie de selección, ¿no? Por ejemplo, en una hoja podemos colocar, en una hoja de nuestro archivador podemos colocar algunas imágenes que representen la función emotiva. En otra hoja podemos colocar los recortes que hemos escogido para la función apelativa. En otra hoja para la función referencial. En otra hoja para la función metalingüística. Entonces, así vamos a ir reuniendo imágenes para formar nuestro, ¿cómo se llama? Vamos a agrupar esto según el sentido, llevamos una miniferia de recorte bajo el título Funciones del lenguaje. Entonces, eso vamos a juntarlo, reunirlo en 6 hojas. ¿Cuántas funciones tenemos? Vamos a revisar. Función poética, función metalingüística, función fática, función fonativa, función emotiva y función referencial. Tenemos 6 funciones. Para cada función van a utilizar una hoja de su archivador para realizar esta producción. ¿Ya? En una hoja de su archivador reúnen recortes gráficos para referirse a una función del lenguaje. Y entonces vamos a reunir 6 hojas, le vamos a poner una carátula y va a ser nuestro muestrario o álbum de las funciones del lenguaje. Cada uno va a tener su propio álbum y vamos a tener un puntaje aparte, en este caso, para la producción. ¿Ya? Un puntaje especial. Luego de eso, terminamos y damos nuestra evaluación de este tema.